Amén. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 51. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 51:1 de Isaías dice así: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallarán en ella alegrías y gozo, alabanza y voces de canto. Y ahí en el versículo 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta las heces. Tome asiento. Padre Santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorioso Dios del cielo, Dios Todopoderoso, tú eres grande, majestuoso Rey, míranos con tus ojos. Desde tu trono, Padre, míranos con ojos de piedad, con ojos de ternura, Padre, necesitados somos. Mira nuestro corazón, Padre, corazón endurecido. Quebrántalo, ablándalo, Padre, cámbianos con un corazón de carne. Moldéanos como el alfarero moldea la vasija, Padre. Barro somos en tu mano, Padre. Moldéanos tú, Señor, con tu misericordia, con tu bondad. Míranos con tus ojos, Padre. Que descienda tu gloria en este lugar. Que descienda tu presencia, tu Espíritu. Que envíes tú la palabra, Padre nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorioso Rey, maravilloso Dios del cielo, Dios todopoderoso. Te damos gracias, Señor, te damos gracias porque nos has libertado, Padre, porque sé que estás obrando, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás, porque no nos has dejado. Tu brazo no se ha cortado, Padre, desde que nos buscaste y nos encontraste. Tú no te has apartado, que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerda usted de dónde fue sacado? ¿De dónde fue cortado? Dice que fue cortado de una roca, de una cantera, y quedó un hueco de donde lo sacaron usted. De allá lo sacaron. Endurecidos. Un hueco quedó en la cantera donde fue arrancado usted y yo. Ese hueco debe permanecer allí, ¿verdad? No lo debe volver a llenar. No debe volverse usted, porque ahora lo han hecho
piedra del templo de Dios, ¿verdad? Somos el templo de Dios, casa de Dios, piedras vivas, vivificados en Cristo, desde luego. Hermanos, cuando Isaías trajo esta palabra, porque miren lo que dice el 16, despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira. Hay un llamado de Dios a levantarse. Hay un llamado de Dios a despertarse. Hay un llamado de Dios, hermano. Dios es que nos está llamando. Cada cosa que usted mira, cada cosa que usted escucha, cada cosa que usted ve, déle un significado bíblico. Abra los oídos, hermano. Despierte, abra los ojos para ver. Los ojos cerrados no podemos ver. Hermanos, Isaías trajo esta palabra y años más tarde vino Babilonia y entró en la ciudad, la sitió, los cautivó, hermanos, destruyó, quemó la ciudad, saqueó el templo, quemó el templo, hermanos. En adelante vinieron, hermanos, comienza esta palabra a describir los juicios que vinieron contra Jerusalén. El Señor nos ha sacado, hermanos, de una cantera, éramos roca. ¿Para qué se utiliza una roca? ¿Para qué? Para poner cimientos. Pero tenemos que ser, hermanos, cimiento en la casa de Dios, y allá nos sacó el Señor. Mire, una roca no sirve para nada allá en la montaña, en el lugar que está, para nada. Si no se saca de allí, cuando la sacan de allí, hermanos, ya es útil para edificación. Para cualquier cosa. Tiene que ser arrancada. Hermanos, ¿en qué le dieron a Moisés los mandamientos? Tablas de piedra. Pero la piedra no estaba allí, de allí el Señor la cortó, vean. De allí, de la roca, la cortó el Señor, y Moisés la tomó en la mano. Se ven las películas, ya visto. Y ahí el Señor enviaba la escritura, escribió el Señor, ¿verdad? Luego Moisés rompió las tablas, ¿verdad? Por ver al pueblo allí desobedeciendo a Dios, deshonrando a Dios, porque no era Moisés, hermanos. La infidelidad, hermanos, la iniquidad que traían de Egipto, la iniquidad que habían heredado en Egipto, la manifestaron allí. Moisés rompió las tablas de ira. Mire, y uno puede decir, ay, el hombre más manso, airado, y dice que a Dios le da ira también, ¿verdad? Que no le diera con nosotros, ¿verdad? Nos ama con amor eterno, pero a veces lo hacemos airar. Pero bueno, como un padre con un hijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces los papás se airaron con los hijos? Pero dice, hermanos, no podemos volver nosotros a llenar el hueco que nos quedó en la roca. Ahí se quedará ese hueco. Ahora somos piedras vivas en las manos del Señor, en la casa del Señor. Y luego le digo a Moisés, ahora le digo, porque Moisés rompió las tablas, ¿verdad? Ahora Moisés le dijo, labre las tablas y escriba lo que yo le diga, ¿verdad? El que rompe paga. ¿Sí o no? No, pastor, mire, la silla se quebró, pues páguela. ¿Sí? El que rompe paga. Que los pastores ahora dañan, hermanos, hay que comprar. Hermanos, demen porque por usted, hermano, el que daña paga. ¿Visto cómo? Entonces, hermanos, miren lo que dice en el 18, dice, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe,
ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. En adelante comienza el Señor a describir el juicio que vino sobre Jerusalén, que vino sobre el pueblo escogido. Esto es lo que nos deja ver, hermanos, de que el Señor decreta juicios cuando la copa se llena. Que se acuerda que el otro día hablábamos de la copa. Dios está mirando la copa. La copa se está llenando. Se está llenando. ¿De qué se llena la copa? Pero hermanos, somos nosotros herederos de iniquidad. ¿Cuánto heredamos nosotros de nuestros antepasados, de nuestros padres? ¿Qué heredamos? Entonces heredamos iniquidad. Heredamos maldad. En los genes llevamos, hermanos. Entonces en el 22 dice: así dice tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento. El cáliz o la copa del aturdimiento. ¿Y qué más dice en su versión? Mire, esta dice: las heces del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Él quita la copa. Él quita. Hermano. Y en el 23 dice: yo lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu espada como suelo y como camino para que pasaran. No habrá más humillación. Pero hermanos, dejemos que el Señor quite esa copa para que ya no se llene más. Porque hermanos, se está llenando la copa y el Señor está mirando cuando ya rebosa, cuando ya llega al colmo, como le pasó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Llegó al colmo la iniquidad, dice. Vino la destrucción. Y hermanos, yo quiero decirle, usted y yo, hermanos, estamos viendo las cosas que se están dando en las naciones, en el mundo entero. Usted ve, hermano. Y si no lo ve, lo lee en el periódico. Y si no lo ve en la televisión, lo ve en los noticieros todos los días. A diario, hermanos, ya no hay noticias agradables. Ya no, hermanos. Ya todo es de maldad. El crecimiento de la maldad en el mundo entero, hermanos, se están estableciendo incluso leyes que traen un mover terrible de maldad e iniquidad. Un mover terrible. La droga, usted ve, ya es legal, ¿verdad? ¿Cómo ha crecido en estos 10 años la drogadicción, el tráfico, hermanos? ¿Cómo ha crecido la maldad, el aborto, la desobediencia ya tiene apoyo? El libertinaje ya tiene apoyo, hermanos. La iniquidad crece, la maldad se agiganta, hermanos, en medio de nosotros. Todas esas cosas, usted ya va en los hospitales, en los centros de salud, está el dispensador de preservativos, ¿verdad? Yo no he entrado a las escuelas, a los colegios, hermanos, pero también debe haber. Si es legalizado el sexo ilícito, el libertinaje, el matrimonio gay. Entonces, hermanos, el chamanismo, ¿a qué cristiano lo toman los gobiernos seccionales, lo toman los poderes, hermanos, para decirle a qué pastor o a qué cristiano venga para que ore por la ciudad? Pero contratan brujos, contratan chamanes, hechiceros, contratan, hermanos, y lo publican. Entonces, es la brujería, los más grandes políticos la usan, y que para que les den poder para gobernar.
Sí, hermano, por eso los países van de mal en peor. Y esto no hay quien lo levante. Hermanos, por eso no podemos ser pacíficos nosotros. Y no le hablo de salir a las calles a hacer movimientos. Hermanos, doblar rodillas y clamar a Dios. Que nos ayude, hermanos, que ayude a nuestro pueblo, que ayude a nuestra familia, que Dios envíe del cielo su poder. Hermanos, dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Los cristianos, en medio de la maldad, en medio de la iniquidad, en medio de tantas cosas malas que se ven, estamos pasivos. Yo le aseguro que si, hermanos, le decimos venga a un ayuno, vamos a levantar clamor ayunando aquí tal día, salen corriendo mejor. ¿Cuántos ayunan en su casa? Sí, hermanos, si usted no ayuna, Dios lo va a meter al desierto. Acuérdese que a Cristo lo mandaba al desierto para que ayunara, comenzando el ministerio. Tenemos que levantarnos en guerra espiritual, mis hermanos. Tenemos que comenzar a hacer guerra contra los que promueven la maldad y la iniquidad. Porque la iniquidad, que en vez de disminuir, hermanos, la maldad, en vez de menguar, va creciendo cada día. Y yo sé que es bíblico, usted sabe que es bíblico, porque dice, la palabra dice, que aumentará la maldad. Y a causa de la maldad muchos dejarán de amar. Sí, pero tenemos que levantarnos, hermanos, por lo menos para mantenernos firmes, para mantenernos fortalecidos en la presencia de Dios. Sí, mis hermanos, usted tiene por quién levantarse, usted tiene por quién clamar a Dios, usted tiene por quién orar a Dios, por usted mismo, hermanos, porque ¿qué heredó de sus antepasados? Sí, hermanos, a veces dice la palabra que la maldad de los padres hacia los hijos se transmite hasta la tercera y cuarta generación. Y nosotros no sabemos quién vivió hace 200 años, 280 años, 300 años. ¿De qué tribu será usted? Imagínese que sea de la tribu de Dan. No crea lo que dicen según la letra que termina su apellido, no crea eso. No. Pero imagínese ¿de qué tribu seremos nosotros? Porque descendencia de Abraham somos, ¿verdad? Y por espíritu. Ahora en Cristo somos de la tribu de Cristo, ¿verdad? Ahora. Pero ¿qué iniquidad heredamos? ¿Con qué genes venimos, hermano? Porque el ADN, hermanos, o en el ADN hay células que transmiten el conocimiento de Dios. Por eso ahora Dios nos cambió el ADN. ¿Cómo nos cambia el ADN, Señor, ahora? Pero ¿cómo cambia el ADN? El pan y el vino. El pan y el vino, hermano. Tan importante es santificarse y participar de la mesa del Señor. Ahí va cambiando el ADN, aunque parezca mentira, aunque parezca algo, hermanos, tan simple, pero eso cambia el ADN. Gloria a su nombre. Entonces, hermano, imagínese antes de la caída del hombre, antes de la caída de Adán. Imagine que Adán no hubiera caído. ¿Qué hubiésemos o qué recibiríamos nosotros como herencia ancestral? ¿Qué recibiríamos? Pero mírenlo, Adán caído, ¿y qué recibimos nosotros? Comenzando por lo natural, lo material, hermanos, una tierra bajo maldición. Despojos de espinos y abrojos. Que causa sudor ganarse el pan de cada día. ¿Sí o no? Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre peca, todo el sistema humano entra en la falla.
entra en tinieblas, porque hermanos, se transmite el pecado, la iniquidad conduce a la muerte. Cuando el hombre peca, todo el cuerpo se contamina y puede contaminar generaciones. Sí, mis hermanos, por eso le digo, no sé yo qué heredé de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi abuelo. Por eso hay que pedirle a Dios, ilumíname, Señor, cuál es la heredad que me molesta, la heredad que me impide, hermano, servirte conforme a tu voluntad. Porque, hermanos, déjeme decirle, estaba viendo en otro mensaje que estaba escribiendo, que hay que servirle a Dios. Porque los que no le sirven, no sirven. Ya después de hablar de eso, hermano, y está sacando un mensaje. Dice que estamos hablando de la contaminación espiritual, que estamos hablando los domingos. Y antes porque sigue hablando el Señor. Entonces, hermanos, en Cristo nosotros nos dieron un poder para rechazar las cosas que nos hacen daño. En Cristo nos han dado la sabiduría, la inteligencia. Por eso dice Cristo, el Espíritu del Señor está sobre mí. La iglesia, usted debe decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Para esto. Y dice el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de conocimiento, de consejo, de poder, de entendimiento y de temor. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, todo eso está allí. Tenemos el conocimiento, el entendimiento, hermanos, para saber, para discernir y rechazar la iniquidad que hemos heredado. Hermanos, son cosas que se heredan. Hermanos, por el sacrificio de Cristo, ni siquiera nosotros deberíamos batallar con enfermedades. Ni siquiera deberíamos batallar con necesidades económicas, a menos que Dios nos meta al desierto. Porque acuérdense para qué son los desiertos, ¿verdad? Dígame una de para qué es el desierto. Abraham, ¿para qué lo llevó al desierto el Señor? Para cambiarle el corazón. A Moisés, para que lo conociera él y tratarle el corazón, mirarle el corazón. Le pasó los rayos X a ver si todavía si Moisés ya se había desfaraonizado, conocerle el corazón. A David, para conocerle el corazón, encontré uno cuyo corazón es conforme a mi corazón. A menos que sea para eso, hermanos, que el Señor nos tenga en el desierto con un propósito santo, conociéndonos, tratándonos el corazón. A Pablo, ¿qué le hizo? Le iluminó el corazón con ese rayo de luz, porque el corazón de Pablo era siervo tremendo, perito arquitecto de la iglesia, pero andaba en tinieblas, el corazón entenebrecido. Entonces, hermanos, nosotros batallamos, hermanos, con enfermedades, con necesidades. Batallamos, hermanos, con el carácter, ¿sí o no? Porque hemos heredado iniquidad, hermanos, recibimos males. Uno no sabe. Y quiere que le diga algo. Ahora nosotros tenemos la facilidad, por lo menos, de oír el evangelio. Prende una radio, prende televisor, prende la computadora, hasta prende la Biblia usted y ahí encuentra. Pero nuestros padres, nuestros antepasados no tuvieron eso, hermano.
¿Será que se perdieron? Si no hubo quien les predique el evangelio. ¿Qué siente usted de su familia? ¿Se perdieron? ¿O están en espera? Acuérdense que todos llevamos la simiente de Dios. Y en el momento de muerte le viene la revelación. Los que son de Dios, dijo Cristo, ninguno de los que me diste se ha perdido. Ninguno. Nos queda esa esperanza, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros por el sacrificio de Cristo, ya le digo, ni siquiera debíamos padecer de ninguna de esas cosas. Pero heredamos iniquidad, heredamos cosas que nos causan muchos males, y nosotros no le prestamos atención. No le prestamos atención. Y tal cosa se da en un familiar, y tal cosa se da en el otro, y tal cosa se da en nosotros mismos, y no le prestamos atención. Algo está pasando, tenemos que prestarle atención a la iniquidad. Éxodo 37. Éxodo 37. En el versículo 7 dice: hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Hermanos, labrados a martillo, los querubines. Era, hermanos, el arca del testimonio cubierta, hermanos, con los querubines. Por eso le digo, tenemos que prestarle atención a nuestro pasado. Usted me puede decir qué tiene que ver eso. Nosotros somos la suma, hermanos, de 14 generaciones, ¿sí o no? ¿Cuál somos nosotros? Somos la 15. Después de Cristo, ¿cuántas generaciones, hermano? ¿O somos la 14? Y en nuestra vida llevamos, hermanos, la información de 14 generaciones. Póngale que llevemos la información de 7 generaciones. ¿Quiénes fueron? Mira, hermanos, el propiciatorio es el lugar donde uno va y se postra de rodillas. No lo tenemos literal, hermanos, pero lo tenemos espiritualmente. Si este es el templo de Dios, si usted es templo de Dios, usted tiene que tener su propiciatorio, donde usted va y dobla sus rodillas y el Señor lo va a iluminar allí. ¿Qué iniquidad le está causando males? Pero tiene que tener altar, tiene que tener arca, presencia de Dios. Hay propiciatorio, hermanos, que los ángeles están cubriendo allí, porque eso es figura del tabernáculo celestial. Entonces, hermanos, si en qué cayeron, en qué práctica estuvieron nuestros padres, no sabemos en lo literal, ni aunque nos pongamos a investigar. Por ahí dice. Y como ya vamos para viejos nosotros, después de esto, ¿a quién le preguntamos si ya no tenemos ni abuelos? Si yo ya no tengo abuelos, ¿a quién le pregunto? No conozco a nadie más de los viejos de mi familia. ¿Cómo era mi tatarabuelo? Si por ahí alguien me dio, es que si ustedes no eran de España, España les pusieron porque fueron de los bandidos que vinieron con Cristóbal Colón. Imagínense.
póngase que sea cierto, hermano, ser heredando nosotros la iniquidad de esos bandidos que eran los más viles presidiarios que habían allá en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo llaman ahora? En la madre ibérica. Y algunos, la Iberoamérica, ¿verdad? ¿Qué trajeron de allá? Porque no porque yo sea España, hermano, pero ¿qué tal que usted también sea descendiente de esos bandidos? Que uno no sabe, hermanos, qué practicaron, qué prácticas habían en nuestras generaciones pasadas y que nos causan males, hermanos. Imagínense, infidelidades, brujerías, vicios, hermanos. ¿Qué clase de vicios? Desconocimiento de Dios, desconocimiento de la palabra de Dios, hermanos, cosas que se transmiten o se transmitieron a nosotros y que por eso, hermanos, podríamos nosotros ser receptores de espíritus. Oiga esto, hay unas puertas abiertas que uno puede estar recibiendo espíritus. Y esos, hermanos, tenemos que romper con esas cosas. Esas son cadenas ancestrales. Son cíclicos. Cada cierto ciclo de generación aparece. Sí, hermanos. Usted sabe cómo se transmiten las ondas de sonido. Se transmiten de espacio en espacio. Así mismo, hermanos, son las herencias ancestrales, se van transmitiendo. Por eso dice hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué generación? ¿Será una generación humana? Ya son como 300 años ahí. Tercera, 3 por 7, 21, 210. Cuarta, 280 años. Y puede ser que a nadie más le cayó y le viene a pegar ahora. Es como el guachito de lotería. Hermanos, no importa cuántos años tengamos de ser cristianos, créame, hermanos, en la medida que descubro un defecto en mi vida, tengo que irlo rompiendo, tengo que ir renunciando a eso. No sea que me vaya a gustar y me vaya a adaptar a eso. ¿Cuántos jugaron carnaval ahora? ¿Cuántos andaban por ahí? Pintaditos. Nadie dice yo. Algunos se me desaparecieron de la iglesia en esos días. ¿Dónde estaban? No, hermano. Pero de pronto, hermano, porque sí. De pronto alguien se le acercó y le echó agua y por allá le echaron polvo, por allá le echaron pintura y le gustó a usted porque usted también fue y echó. Algo había allí. Yo descubrí que nunca me gustó eso. ¿Sí? Y en la medida que uno descubre algo, ir renunciando, aunque siga renunciando, siga clamándole a Dios. El carácter tal vez. Si tiene un mal carácter, si es de esos fosforitos así que con el sol se incendia, diga al Señor, cámbiame, no quiero esto, yo renuncio. Amén. Y si sigue así, siga clamando, siga renunciando, siga rompiendo eso, rompiendo esas cadenas, hermanos, porque son iniquidades heredadas. Mire, hermano, usted ha visto familias que donde todos se casan y todos se divorcian y se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Así mismo, se casa alguien, se le muere la esposa, se vuelve a casar, se le muere la otra esposa, y se vuelve a casar y se le muere la otra esposa. Allí en Guayaquil hay una hermana que
Y me puesto en la bahía y tiene unas muchachotas ahí. Como mi cuñado es soltero. Yo digo, hermana, ¿y por qué no alguna de sus hijas que se case con él? Ay, hermano, me dice, ¿usted sabe qué le pasó a mi hija? No, yo no sé, pues yo recién la estoy conociendo a usted, le digo. Me dice, mi hija se casó y se le murió el esposo. Y se volvió a casar y se le murió el esposo. Le digo, no sé. ¿Se ha visto que es como que ya eso se pegó? Y la gente ahí, una y otra y otra y otra, se heredaron esas iniquidades. Hay que romper con eso, hermano. Es algo grave. Usted ve una persona que va y recibe un buen trabajo y a los días lo echan. Y va y recibe otro trabajo y a los días lo echan. Y va y le dan otro trabajo como que lo ilusionan y a los días lo echan. ¿Qué pasó? Hermanos, una iniquidad se heredó. Eso hay que romper. Hay que romper, hermanos. Hay que romper con eso porque afecta su linaje. Afecta la descendencia. Por eso, hermanos, uno todos los días, los hermanos que les nacen los niños, todos los días, Señor, yo rompo con toda iniquidad, toda maldad, toda herencia. Señor, que la herencia del cielo sea la que herede mi hijo. Amén. Amén. Rompiendo, limpiándolos con la sangre de Cristo, hermanos, porque en estos tiempos está terrible la situación. Para todos. Aunque ya le decía que hay algunos que piensan que las cosas están mejor que antes, ¿verdad? Con todo lo que sucede, con todo lo que se aprueba, con todo lo que se institucionaliza, que estamos mejor que antes, dicen la gente. Otros que se conforman, pues así mismo es. Otros que están mirando como nosotros lo que está sucediendo y es porque viene algo más. Hermanos, el Espíritu Santo a nosotros tiene que revelarnos qué hay, qué ancestros hay en nosotros que deben salir, hermanos, que debemos sacar, debemos romper en nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo. Por eso, hermano, siempre yo le digo, no es garantía, hermanos, asistir a la iglesia, conocerse la Biblia. Tiene que tener llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué más? Llenos de amor, de gracia, llenos de fe, llenos de misericordia, llenos de sabiduría. Hermanos, son como 14 llenuras. No es nomás de que yo soy cristiano y voy a la iglesia y qué lindo que yo canto. Hermanos, ya le vamos a hablar de las canciones. Vengan los domingos, hermanos, que estoy hablando de la contaminación. La estatua de Nabucodonosor, que adoramos nosotros. Pues, hermanos, ancestros de pobreza, hermanos, tienen que romperse. Ancestros de vicios tienen que romperse. Ancestros religiosos tienen que romperse. Ancestros paganos. Hermanos, no porque usted sea cristiano cree que dejó de ser religioso. ¿Ah? Por ahí algo queda, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que usted está escuchando el merequetengue por ahí en una radio y está con el pie ahí? Cuando se da cuenta, ay Señor, perdón. Los varones pasan, bueno, aquí no hay minifalda y ahora casi ya no se ve minifalda. Por ahí licras. Ahora hay licras, pues. Dios. Y las hermanas también cuando hay licro.
Porque no dejamos de ser religiosos. Prestamos más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Eso es que todavía hay religiosidad en nosotros. Hermanos, uno no... Son cosas que uno tiene que arrancar. Entregado para Dios. ¿Cómo dice la alabanza? Me abro a ti. Me entrego a ti. Abrir el corazón. Cuando uno abre el corazón, hermanos, Dios tiene la oportunidad de mirarlo abierto, ahí le proyecta su luz y huye en las tinieblas, porque el corazón a veces está lleno de tinieblas. Pues otra llenura es llenos de luz. ¿Y cuál es la luz? Cristo. Su palabra, hermanos, ahí vimos como 7 cosas que son luz. Cuando hablamos eres luz o tinieblas. Hermanos, usted es cristiano. Yo soy cristiano. La pregunta es, ¿qué medida de fe tenemos? Porque somos cristianos, estamos esperando que venga Cristo para irnos al cielo, ¿verdad? Amén. Cristo viene, hermanos, a medir. Dios está midiendo la copa. ¿De qué está llena, hermanos? Si se llena de iniquidad, llega al borde, viene el juicio. Es mejor si está llena de iniquidad irla vaciando, que se vaya llenando de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, de la luz de Dios, de la palabra de Dios. Acuérdense que Babilonia es copa de oro en las manos del Señor. Babilonia. Usted y yo tenemos que saber de qué nos estamos llenando. Imagínense que la gente que aparece de repente por la iglesia y a llorarle a Dios, ay, que venga Cristo, ven Señor Jesús. ¿Qué irá a pasar? Su hermano tiene que saber de qué está lleno. Está lleno de la palabra de Dios. Facilísimo usted discernir si un cristiano se va. Está lleno de luz, que cuando usted le habla del evangelio, amén, amén, y comienza a hablar del evangelio, comienza a darle palabra a usted, amén, se está lleno de luz, está lleno de palabra. ¿Cree que Cristo viene y está midiendo la copa? Dios mismo está midiendo la copa, a ver de qué está llena, de qué medida tiene. No crea que viene Cristo y nos vamos al cielo. Y si está llena de iniquidad, si está llena de perversidad, si está llena de maldad, porque también hay poco de cosas de que uno se puede llenar. Lleno de engaño. ¿De qué estaba lleno Bar Jesús? El Lima. Lleno de engaño y de maldad. Pablo lleno del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver, hermano, de qué estamos llenos. ¿De qué estamos llenos? Porque no podemos estar nosotros llenos de iniquidad también y esperar a Cristo para irnos. La iniquidad no entra al reino de los cielos. No. Entonces, tiene una medida de fe alta. Cree la palabra de Dios, le cree al Señor, está convencido de las cosas que dice el Señor, ¿o no? ¿O está lleno de... está subiendo la medida de la iniquidad? ¿Quiere que le diga una cosa? Despreciar la palabra de Dios es iniquidad. Sí. Porque hay cosas que nosotros hacemos que pueden marcar nuestra descendencia. ¿Usted, hermanos? Si es mentiroso, nunca puede dejar la mentira. ¿Será que yo soy de la descendencia de Pinocho?
por decirle algo, pues. Entonces a romper, hermanos, a romper ese ancestro de iniquidad. Se está llenando la copa, hermanos, de mentira. Entonces, otra vez, el divorcio ni siquiera lo deben mencionar los cristianos. Ni siquiera. ¿Por qué puede decir uno, ya me quiero divorciar de ti a la mujer? ¿Ah? Es que ya está fea y tengo vista una bien bonita. Hermanos, al menos si uno viene de una familia de divorcio, no puede ni pensar en el divorcio. Mejor siempre atando más el lazo matrimonial. Sí, hermanos, porque si uno viene de una familia que se divorció el uno, se divorció el otro, se divorció papá, se volvió a casar y se volvió a divorciar, se volvió a casar, hermano, está potencialmente capacitado para terminar su matrimonio. Sí. Iniquidad. Viene la palabra amonia. Significa carencia de ley. Mire, oiga, carencia de ley. ¿Cuál es su ley? La palabra de Dios. Mire, carecer del conocimiento de la palabra de Dios es iniquidad. Por eso le digo, ¿qué heredamos? Infringir la ley. Por eso le decía que no obedecer la palabra, hermanos, despreciar la palabra, es infringir la ley de Dios, es iniquidad. Traspasar la ley es iniquidad. ¿Qué es traspasar la ley? La palabra dice así, pero yo digo así. La palabra dice así, pero a mí me parece mejor así. Eso es traspasar la ley. Porque dice que, al menos de Apocalipsis, ni una jota podemos cambiar, ni una tilde. La palabra de Dios es eterna, es inconmovible, inexpugnable, que nadie le puede poner nada más. Es intransferible. Hermanos, es indestructible la palabra. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Pero uno puede, hermanos, infringirla, uno puede traspasarla. Se vuelve inicuo. Obrar contra la ley, obrar contra la palabra, es iniquidad. Infracción, injusticia, maldad, pecado, transgresión, eso es iniquidad. ¿Sí me está oyendo? Eso es iniquidad. Eso nos hace ver que la iniquidad es un total menosprecio a la ley de Dios. Es como quien dice, menospreciarse, desvalorizarse uno mismo. Eso es iniquidad. Porque si usted se valora, hermanos, usted se aprecia. Usted quiere estar en la presencia de Dios. Usted quiere ganar la vida eterna. Usted quiere ganar el galardón, el primer lugar, ¿verdad? O el mejor lugar. Porque en la casa de mi Padre muchos lugares hay, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Pero acuérdense que hay algunos que no encontraron un lugar y los pusieron debajo del altar. A otros hermanos que tuvo que el Cordero venir a pastorearlos y ya como no les pudo hacer lugar, les da refugio. Ahí en Apocalipsis está.
Mis hermanos decían, miren la contaminación espiritual, ¿por dónde está atacando el enemigo? ¿Por dónde ataca el enemigo? Es el carro cochinchero. Por la juventud. Por la juventud. Penoso es decirlo, hermanos, pero ¿cuántos jóvenes vienen a la iglesia? No, pues que eso es para los viejos, para nosotros no. La salvación es para todos, hermanos. Y la condenación también. El diablo ataca a todos, el diablo los quiere hacer perder a todos y Dios quiere salvarlos a todos. Sea joven, sea viejo, hermano, de 100 años. Mira, hermano, yo voy a la casa del hermano José, ¿se acuerdan? El viejito. Ese carro. Ya no puede ni ya no ve ni oye. Pero voy a la casa a ver al hermano y él solo habla de la palabra. Habla de Jehová, habla de Cristo, de eso no pasa. Ni se acuerda ya no se acuerda, porque antes, no, yo no quiero ningún otra iglesia, del hermano Pedro decía. Y ya, ¿y quién es? Dice. Y cuando dice el hermano, se pone a hablar de Cristo. Se pone a hablar del Señor. Y la palabra dice, ya no ve, ya no puede ni leer. Pero él no olvida. Él, ¿qué hizo? Vació la copa de iniquidad y le empezó a llenar de la palabra. ¿Eso es qué nos llenamos nosotros? Hermanos, todo lo que hacemos para obedecer, para agradar a Dios, hermanos, va a favorecer, nos va a favorecer a nosotros y a nuestros descendientes. Si Cristo no viene, veremos descendientes, ¿verdad? Si Cristo viene, pues, nos vamos favorecidos nosotros. Porque vaciamos la copa de la iniquidad, mis hermanos. Entonces, mire, buscar a Dios, orar a Dios, amar su palabra, guardar su palabra. Hermanos, doblar las rodillas es buscar a Dios. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dar testimonio de Cristo, hermanos. Y me seréis testigos, dijo el Señor. Amén. Y nosotros decimos somos cristianos y no testificamos de Cristo. O sí testifica de Cristo. Que solo de Cristo habla. ¿Qué hice el bus? ¿Sí o no? Ay, que dicen que diga no, Nicky. Yo que ese pastor no quiero ni hablar, porque solo habla de la palabra, solo de Cristo habla. Se cree santo. Yo sí, me creo porque soy. Me creo porque soy santo. El que dice se cree santo, te dice yo no soy santo, entonces ¿qué? Ni espere a Cristo. Esos son los que dicen que no venga el Señor. Y yo digo, ven Señor Jesús. Sí, hermanos. Buscar a Dios, guardar la palabra, oír la palabra, hermanos, querer estar ahí en la palabra, eso nos va a cambiar la genética. Amén. A los padres de familia tienen que constituirse en patriarcas. ¿Sabe qué es un patriarca? Es un padre de generaciones. Es uno que tiene descendencia, una nueva generación, hermanos. Que nuestros hijos desarrollen genes celestiales. Pero si no, hermanos, si no buscamos a Dios, no buscamos la palabra, hermano. ¿Cómo cambiamos la genética? Nosotros debemos tener una genética totalmente diferente a la de los otros. Totalmente diferente. Sí. Una genética, una sangre, hermanos, que no le pega el SIDA, no le pega la sífilis, no le pegan las enfermedades. Pasa usted, le da la mano a los que tienen H1N1 y nada le pasa. No anda atemorizado, hermano, porque hay gripe y anda la gente tapada ahí y no salen otros. El cristiano no debe andar así.
Si ya somos libres de toda iniquidad. Gloria a su nombre. Vea Daniel 9, hermanos, pero usted tiene que leer todo el capítulo 9. Porque fíjese que ahí en Daniel 9 usted se pone a leer y se da cuenta que Daniel vea, le voy a leer el Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios y le hice esta confesión: ah, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, oiga lo que dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia y a nosotros la vergüenza en el rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de las rebeliones con que se rebelaron contra ti. Y usted puede seguir leyendo ese capítulo, hermano. Fíjese, Daniel saca por revelación toda esa iniquidad desde los reyes, príncipes, los padres, los sacerdotes, el pueblo. Ahí me parece que en el 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira de favor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Fíjese, él descubrió que los padres y el pueblo. Daniel clamando. Sí. Ahí usted del 16 hasta el 19 ve el clamor de Daniel y le revelaron que los padres y el pueblo habían, hermanos, cometido tantos errores y habían heredado iniquidad. Pero, hermanos, con clamor, orándole al Padre allí. Y él ve que eso les está trayendo maldición, eso les está trayendo calamidad como nunca. Pero dice, volvió su rostro. Volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego. Como que andaba mirando para otro lado, ¿verdad? ¿Daniel sería viejo o sería joven? Ahí era jovencito Daniel. Cuando llegó a Babilonia ya era viejo. Entonces ya era viejo. Porque estamos en el 9. No, hermanos, pero usted ve a algunos jóvenes de la Biblia, pues que por eso que le digo que el enemigo está atacando por los jóvenes. La fuerza, la agilidad. Los guerreros debían ser los jóvenes. Los jóvenes. Entonces, oró para confesar. Miren, en el 4 ahí dice, y oré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión. Oró para confesar. Los padres, los reyes, los príncipes, los sacerdotes han fallado, Señor. Y nos viene esta calamidad por causa de ellos. Yo voy a romper con esto, dijo Daniel. ¿Y dónde rompió con eso? ¿Se lo llevaron cautivo a Babilonia? Allí en Babilonia.
porque nunca más apartó su rostro de Dios. Nunca más apartó su rostro de Dios, hermano. Entonces, mire, hay gente que ama a Dios. Hay gente que ama a Dios. Y guardan su palabra. Aman la palabra de Dios. Pero no pueden prosperar. ¿Se dan cuenta? Yo creo que tenemos que empezar a romper ancestros, a romper esa iniquidad que se ha heredado, hermano. Y no es hermanos que le dieron un testamento, no, en los genes. Se heredó esa iniquidad. Comenzar a pedir perdón a Dios por esas cosas, porque no se prospera ni en lo espiritual ni en lo secular, hermano. Porque hay iniquidad que se ha heredado, hermano. Es necesario buscar la iniquidad de los antepasados y romper eso. Y si no hay quien nos diga qué fue, decirle, Señor, ¿quién pecó? ¿Cuál era el pecado de mis ancestros, Señor? Yo rompo con eso. Que uno está allí y que no prospera, hermano, si le vienen males, calamidades, problemas, hermanos. Maldición que trae la iniquidad, calamidad a la vida de cada uno, hermanos, afectados nosotros, y vamos a seguir afectando a nuestra descendencia. Por eso nosotros no podemos conformarnos, mirar las cosas como que todo está mejor que nunca, hermanos. Debemos estar nosotros con la mirada puesta en las cosas que están sucediendo. La mirada puesta en Cristo. Lo que está sucediendo es el anuncio de que Cristo viene. Ese es el anuncio, hermano. Usted ve en casa los problemas que hay en casa. Porque si amamos a Dios, vamos a la iglesia, oímos la palabra, oramos, leemos la palabra, pero no prosperamos? En casa hay problemas. Herencias de iniquidad. A romper. Aleluya. Quiere decirle gracias. Gracias, Padre Santísimo, Padre bendito. Gracias por tu palabra, Señor, gracias. Porque tú abres mis ojos. Abre mis ojos. Despierta, iglesia, despierta, dice la palabra de Dios, despierta. Despierta y levántate. Levántate, iglesia, es el llamado de Dios. Es orden de Dios. Levántate, despierta y levántate, abre tus ojos. Comienza a mirar al cielo, comienza a mirar. Hoy te voy a decir, comienza a mirar tu vida abundante, comienza a mirar ahora tu gloria, comienza a mirar tu reposo, comienza a mirar tu libertad, comienza a mirarlo ahora, porque vamos a romper con toda iniquidad, vamos a romper con todo ancestros que traen maldad, ancestros que traen males. Hoy rompemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy rompemos todo ancestro de tu vida, todo ancestro de tu vida, toda iniquidad, toda maldad que has heredado de tus antepasados. Hoy rompemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Renuncia a toda herencia de iniquidad. Renuncia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
cabeza y ve por cola. Eres heredero de las promesas del Dios del cielo, heredero de las riquezas del Dios del cielo, heredero de las herencias de los santos de gloria. Oh, Baile Mahaya. Oh, Baile Mahaya. Bendito el Dios Todopoderoso, bendito sea nuestro Señor, bendito sea el Rey del cielo, bendito sea el Rey de nuestro corazón. Dígale, Padre, yo vacío esta copa de iniquidad, se voltea ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la vuelvo a poner para que tú la llenes. Llena mi copa, dígale, llena mi copa. Yo renuncio a toda iniquidad que por fuera, toda iniquidad. Lléname mi copa, Señor, llena con tu espíritu, llena con tu gracia, llena con tu amor, lléname de sabiduría, lléname de tu palabra, lléname de bondad, llénanos, Señor, de tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorioso Dios del cielo, le quitamos toda autoridad al diablo, rompemos todo tratado, todo pacto que hicieron nuestros antepasados. Hoy rompemos, hoy revocamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos sometemos a tu voluntad, Padre, como hijos, Padre, como hijos. Hoy proclamamos nuestra libertad, hoy proclamamos nuestra vida abundante, hoy proclamamos nuestra santidad, hoy proclamamos nuestro reposo, hoy proclamamos nuestra paz y nuestro gozo, hoy proclamamos comunión contigo, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro. Gracias, Dios del cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Mis hermanos, les pregunto, ya todos los que están aquí firmaron esta lista.